¿Qué le sucedió al vuelo 370 de Malaysia Airlines? El 8 de marzo de 2014, el Boeing 777 de Malaysia Airlines, con destino a Pekín, despegaba de Kuala Lumpur para no volver a ser visto jamás. A día de hoy son muchas las incógnitas que siguen sin resolverse de este misterioso accidente, pero veamos los hechos. Pasada la medianoche del 8 de marzo de 2014, exactamente a las 0:41 hora local, despegaba del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur el vuelo 370 de la Malaysia Airlines, con destino a Pekín. En el Boeing 777 viajaban los 12 miembros de la tripulación y 227 pasajeros. El vuelo inició su viaje con total normalidad, pero 40 minutos después del despegue, en el espacio aéreo de Vietnam, el avión desapareció de los radares y no volvió a dar señales de vida. Una hora después del momento en que debería haber aterrizado, Malaysia Airlines hacía pública la desaparición de la aeronave con todas las personas a bordo. El último contacto por radar con el avión había tenido lugar a 300 kilómetros al sur de la isla Tho Chu, en el Golfo de Tailandia. Rolls-Royce, fabricante de los motores del avión, confirmó que había seguido recibiendo cada 30 minutos y durante 5 horas comunicación ACARS, un sistema de comunicación y de vigilancia por radio que permite el control automático del estado del avión en vuelo. Eso quería decir que el aparato siguió volando durante unas 4 horas después de desaparecer del radar. De hecho, la compañía británica Inmarsat, con satélites en la zona del Océano Índico, confirmó que la antena del avión siguió enviando señales cada hora, al menos durante 6 horas después de que el transpondedor dejara de emitir. En busca del vuelo desaparecido. En aquel momento se inició una multimillonaria operación internacional de búsqueda y salvamento que duraría 4 años. Durante los primeros días, una docena de países, entre ellos China y Estados Unidos, desplegaron sus buques en la zona donde se había perdido el contacto con intención de hallar algún resto del avión. No se encontró nada. Un año después, el primer ministro de Malasia presentó el informe de la investigación. Efectivamente, el avión desactivó todos los sistemas de comunicación, dio la vuelta en dirección al estrecho de Malaca y siguió volando durante varias horas hacia el sur antes de desaparecer. La búsqueda no cesó y se utilizaron todo tipo de medios humanos y tecnológicos, ecosondas marinas, barcos de detección acústica submarina, robots submarinos, satélites, pero una y otra vez, nada. Algo más de un año después, en la isla de Reunión apareció lo que parecía ser el flaperón, que combina las funciones de los flaps y los alerones, de un Boeing 777. Era del vuelo 370. Con los años, se han seguido hallando algunos restos. Un turista encontró una pieza de gran tamaño en una playa de Mozambique, en la isla de Pemba, Tanzania. Apareció un estabilizador trasero, y también se descubrieron restos en la isla Mauricio. En julio de 2018, Malasia presentó un informe en el que se enumeraban todos los restos encontrados en las costas de Sudáfrica, Mozambique, Tanzania, Madagascar, Isla Reunión y Mauricio, todos en la zona occidental del Océano Índico. El misterio continúa. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un accidente? ¿Un atentado terrorista? Muchas han sido las hipótesis, y más las teorías conspiranoicas que se han barajado a lo largo de todo este tiempo. Entre las más razonables están las que apuntan a que hubiera algún tipo de problema técnico. Los mensajes ACARS revelaron anomalías que podían haber provocado grietas en el fuselaje, o un incendio en la bodega a causa de una carga de más de 2 toneladas de baterías, que contenía 221 kilogramos de litio, un cortocircuito en el sistema de oxígeno del avión o una caída repentina de los niveles de oxígeno que dejó inconscientes a pasajeros y tripulación. Pero ninguna de ellas da cuenta de que el avión cambiara de rumbo. Por eso se ha barajado la posibilidad de un secuestro o de un atentado terrorista. Se encontró que algunos pasajeros habían usado pasaportes robados, o como publicó la revista The Atlantic, tras su propia investigación, un asesinato-suicidio cometido por el comandante del avión, William Langewich, periodista especializado en aviación, aseguró que tenía información relevante sobre el oscuro momento personal que estaba pasando el comandante del avión y sobre un sospechoso simulador de vuelo que tenía en su casa. Según Langewich, el piloto pudo ascender hasta los 12.000 metros para despresurizar la cabina. Los pasajeros se desmayaron tras acabarse el oxígeno de las mascarillas. Cambió el rumbo y voló hasta que el avión cayó en un punto indeterminado del océano tras consumir el combustible. Claro que esta hipótesis no explica muy bien cómo se
deshizo de su copiloto. Explicaciones más coloridas son las que abogan por la existencia de un segundo triángulo de las Bermudas, o que fue un plan de la inteligencia israelí que salió mal, pues planeaban estrellar el avión contra un edificio y echarle la culpa a Irán. Y lo más curioso es que según una encuesta realizada por la revista Reason, el 5% de los estadounidenses cree que el avión fue secuestrado por extraterrestres. En cualquier caso, el día de hoy, y a pesar de todos los esfuerzos, seguimos sin saber lo que realmente sucedió. Tan grande es la desesperación por conseguir respuestas que el 3 de marzo de 2019, el entonces ministro de Transporte de Malasia, Anthony Loke Sing Fook, dijo que su gobierno estaba abierto a nuevas propuestas de cualquier empresa que quisiera reactivar la búsqueda del vuelo 370 de Malaysia Airlines. ¿Tú qué piensas que le ocurrió al vuelo? ¿Tienes tu propia teoría? Déjanosla en los comentarios y recuerda compartir el video. ¿Cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? Fue probablemente el mayor conflicto armado de la historia de la humanidad, donde entre 55 y 60 millones de personas fallecieron a consecuencias de las acciones bélicas durante sus 6 años de duración. Sin embargo, para entender los orígenes del conflicto, debemos retroceder al final de la Primera Guerra Mundial. Acompáñanos a conocer los detalles. La derrota y desaparición del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial tuvo como consecuencia el nacimiento de la República de Weimar, que construyó un intermedio democrático entre el autoritarismo del Imperio y el totalitarismo del Tercer Reich. La historia alemana de posguerra entre los años 1918 y 1933 se inicia con un gobierno de transición a cargo del socialdemócrata Friedrich Ebert, que como presidente tendría la difícil tarea de guiar el caótico país entre el 4 de febrero de 1919 hasta su muerte en febrero de 1925. Su principal tarea fue lograr el equilibrio político de un país envuelto en un permanente estado de convulsión, bajo la amenaza en cierne de una guerra civil entre monárquicos, comunistas, socialdemócratas y nacionalistas, con frecuentes levantamientos y crímenes políticos, sumido en una inmensa crisis económica. Es en ese complejo entorno donde se empieza a gestar el rearme secreto en violación a lo establecido por el Tratado de Versalles, y el tiempo en que fueron apareciendo las primeras manifestaciones del movimiento nazi. La violación del Tratado de Versalles buscó eludir de todas las maneras las imposiciones establecidas por los vencedores y creó una encubierta fuerza militar bajo el máximo secreto. Esa tarea la llevó adelante el general Hans von Zieck, quien además reformó profundamente la doctrina, táctica, organización y entrenamiento de las fuerzas armadas alemanas hasta llevarlas a alcanzar un alto nivel de aptitud. Dispuso la creación de un ejército paralelo que era conocido como el Ejército Negro, compuesto por unidades militares, de voluntarios y reservistas, que le permitieron superar los límites impuestos por el Tratado de Versalles. Con la autorización de Ebert, el 7 de febrero de 1923, von Zieck acordó en secreto con el ministro de Interior prusiano, Karl Severing, la creación de una guarnición llamada Tropas de Trabajo, garantizando su presupuesto y logística, que en septiembre de 1923 ya contaba con entre 50.000 a 80.000 hombres. Muchas actividades de entrenamiento militar fueron disimuladas en instituciones civiles, como el caso de la Escuela Alemana de Transporte Aéreo, que formaba pilotos comerciales y que en 1925 fue convertida en una estructura secreta militar, donde se entrenaron los pilotos para futuras guerras. Bajo el disfraz de la realización de actividades civiles, se promovió el crecimiento de la capacidad de producción de armamento y el desarrollo tecnológico militar, lo que se realizó a través de numerosas empresas, como en el caso de GEFU, un grupo industrial de capital privado, que estableció factorías en la Unión Soviética para la producción de armas livianas y pesadas, municiones, tanques, aviones, material de artillería y gas venenoso. Así, en violación al Tratado de Versalles, el ejército oculto alemán contó en la Unión Soviética con numerosas instalaciones militares, plantas industriales y centros de entrenamiento, ámbitos donde pudo desarrollar y probar nuevas armas en secreto. Mientras que los oficiales soviéticos, seleccionados por el mariscal Mikhail Tukhachevsky, fueron entrenados en academias alemanas, en la búsqueda de crear un ejército profesional y mejorar la capacidad de sus fuerzas armadas. El gasto militar era un indicio importante en el crecimiento armamentista alemán,
y los desvíos de fondos para organizar su ejército oculto. En 1924 era de 458.644.222 de Reichsmark, pero en 1930 el presupuesto había ascendido a 693.777.150 de Reichsmark, comparado con Francia, quien en 1930 gastaba en municiones 359 millones de francos, mientras que Alemania en el mismo rubro gastaba el equivalente a 471 millones de francos, alrededor de 77 millones de Reichsmark. Hitler, canciller de Alemania. La depresión económica de 1929 desestabilizó más profundamente la complicada política alemana. Entre 1930 y 1933, el presidente Hindenburg designó a 3 cancilleres: Heinrich Brüning, Franz von Papen y Kurt von Schleicher. Mientras la crisis aumentaba, la figura de Hitler se fortalecía y se encaminaba a su ascenso al poder. Las consecuencias de la inmensa crisis económica tuvieron efecto en el campo militar, y en el año 1930, para cubrir 9.732 plazas voluntarias solicitadas por el Reichsheer, se presentaron 120.000 aspirantes. El 30 de enero de 1933, el presidente Hindenburg designa a Hitler como canciller, y la llegada de los nazis al poder trajo en sus seguidores fervorosas expectativas sobre la libertad de Alemania, de las opresiones medidas que el Tratado de Versalles había impuesto, la recuperación de los territorios bajo el influjo del pangermanismo y la restauración del honor alemán perdidos en la Primera Guerra Mundial. La ceguera política europea. Los políticos europeos de la época aún no veían la gravedad de la situación, y no eran pocos los británicos que tenían cierto grado de consideración hacia Hitler. El primer ministro británico Neville Chamberlain adoptó una condescendiente política en su relación con Alemania, y se la llamó apaciguamiento, por la que aceptaba las pretensiones expansionistas de Hitler, creyendo que con una actitud conciliadora lograría la paz europea. A puertas de la catástrofe. La poca lucidez política europea fue aprovechada por Alemania y llevó adelante la anexión de Austria, el 12 de marzo de 1938. Por inadmisible ingenuidad o por temor a la guerra, el 30 de septiembre de 1938, Chamberlain, el primer ministro francés Édouard Daladier, Benito Mussolini y Hitler firmaron el Pacto de Múnich, consintiendo la anexión alemana de los sudestes en pos de la armonía regional. El proceso político y militar iniciado en los tiempos de la República de Weimar se orientó desde sus comienzos a fortalecer a Alemania para enfrentar a una nueva guerra, y por ello, el programa de rearme fue sustancial para cumplir con ese objetivo. Finalmente, los casi 20 años en los que se desarrolló el rearme tuvo como beneficiario final a Hitler, quien lo capitalizó para su proyecto bélico. La Segunda Guerra Mundial tomó por sorpresa a muchos países europeos, principalmente por carencia de una inteligencia eficaz. Pero en el nivel político no existió la voluntad de considerar las actitudes de la Alemania nazi como amenaza, probablemente porque era más sencillo y menos comprometedor considerar como verdadero lo que expresaba el pacífico discurso del gobierno alemán, que imaginar las posibilidades de una nueva guerra. La letal ingenuidad y falta de previsión de las potencias europeas terminó al enfrentarse a la realidad más temida, una nueva guerra. ¿Crees que la historia se repite? ¿Estamos cerca de una tercera guerra mundial? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda compartir el video. Músicos que pactaron con el diablo. ¿Sabías que hay músicos que hicieron pactos con el diablo? Lo que desees, el diablo te lo puede otorgar, pero el precio a pagar es muy alto. Se dice que algunos de los músicos que han marcado la historia habían vendido su alma al diablo. Se volvieron genios de la noche a la mañana. ¿Cosa del diablo? Ningún pacto entre músicos y el diablo puede acabar bien, pero son muchos los que ansían el éxito a cualquier precio. El talento no cae del cielo, pero es posible que las habilidades de más de un músico vengan directo de entre las llamas del infierno. Acompáñanos a conocer a algunos de estos músicos. Niccolò Paganini, que entre 1820 y 1840 puso a su público en un verdadero trance con su virtuosa forma de tocar. Desencadenó la histeria con sus conciertos y desmayó a las mujeres en las filas. Fanny Mendelssohn, la hermana mayor de Felix Mendelssohn Bartholdy, describió su talento como maravilloso e incomprensible, sumado a su aspecto de asesino loco y sus movimientos de mono. Paganini sacudió el mundo de la música con sus increíbles habilidades en toda Europa.
No fue en absoluto un tipo conformista e incluso fue acusado de asesinato en varias ocasiones. Actuaba vestido con un atuendo perturbador y unos movimientos espasmódicos. Daba la impresión de que era un verdadero zombie. Su reputación era dudosa, adicto al juego y a las mujeres por igual. Lo llamaban el vampiro violinista, que propulsó su meteórica carrera casi de la noche a la mañana. ¿Puede un humano desarrollar tal talento musical por su propia cuenta? La gente de esa época estaba convencida de que había hecho un pacto con el diablo. Robert Johnson. La historia de Robert Leroy Johnson, el legendario músico de blues que supuestamente pactó con el diablo, proviene de un sector musical completamente diferente. Las circunstancias de su muerte se cuestionan una y otra vez. Después de dejar una actuación a medias, en 1938 se perdió su rastro. Incluso a día de hoy hay afirmaciones persistentes de que hubo una mano negra, algo sobrenatural que acabó con él. De hecho, Johnson, nacido en 1911, es considerado uno de los guitarristas, cantantes y compositores más famosos de la historia del blues. El rey del Delta Blues cautivó a su público con puro talento, especialmente entre los más supersticiosos. Las letras y temáticas de sus canciones alimentaron las teorías diabólicas. Hellhound on My Trail o Me and the Devil Blues. Cuando tocaba su guitarra, supuestamente podía volver loca a la gente. Dice la leyenda que se convirtió en una bestia infernal y murió ladrando como un perro a 4 patas. Robert Johnson vivió hasta los 27 años, lo que lo convirtió en miembro oficial del Club de los 27. ¿Fue su precio por hacer un pacto con Satán? ¿Su alma a cambio de ser un genio? Tommy Johnson. Antes de Robert Johnson, Tommy Johnson dejó su huella en el Delta Blues. Fue un guitarrista y cantante que destacó no solo por su destreza e interpretaciones especiales, sino también impresionaba al público con actuaciones encantadoras y se distinguía por un consumo de alcohol pesado y degenerado, que llegaba tan lejos que diluía alcoholes metilados baratos con agua como sustituto de licor. No intentes esto en casa. Tommy Johnson tejió una leyenda de haber vendido su alma al diablo para ser un maestro del blues y se encargó de avivarla con fervor una y otra vez. Tanto Paganini como los Johnson han dejado una huella imborrable. Las composiciones de Paganini no dejan de tocarse por músicos clásicos una y otra vez. ¿Harías tú lo mismo por ser famoso? Déjanos tu respuesta en los comentarios y recuerda compartir el video.